Bienvenidos, redes familiares, es un gusto saludarlos a través de este medio para seguir alimentándolos con la palabra de Dios, que es el pan del cielo. Vamos a dar paso a la enseñanza de hoy. Y recuerden, #Iglesia en Casa cada jueves. Dios les bendice. Hola, buen día, qué bien que te conectas con nosotros. Estamos aprovechando este tiempo en familia para aprender de los principios establecidos en la palabra de Dios. Necesitamos ponerlos en práctica cada día, en cada situación, y tú y yo estamos siendo retados en nuestra forma de vivir. Cómo actuamos es el resultado de nuestras convicciones, de nuestras creencias, y estas deben estar alineadas al propósito que Dios tiene para nosotros. Hoy aprenderemos qué parte del propósito de nuestro Padre Celestial hacia nosotros. Él quiere hacernos responsables. ¿De qué quiere hacernos responsables? Pues de cuidar nuestra iglesia. Vamos a nuestra cita base para nuestra clase. Vamos a ver el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 14. Dice así: que el amor sea el árbitro en sus vidas, porque entonces la iglesia permanecerá unida en perfecta armonía. Estamos aprendiendo que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que desarrollar un carácter, y ese carácter Dios quiere mostrarnos día con día la forma de vivir. Tenemos que experimentar unidad en Él y armonía entre nosotros. La unidad es el principio establecido para ejercer una iglesia. La mayoría de las personas consideran que una iglesia es un edificio, una edificación, un inmueble, y sí, en el conocimiento general así es, pero en el concepto de la palabra de Dios, la iglesia somos las personas. Esas personas formamos juntos en unidad un vínculo, y ese vínculo es el propósito de Dios. Él quiere que protejamos esta unidad sobre todo daño. Hay daños devastadores en las iglesias, hay divisiones, y nosotros tenemos que buscar una armonía. Si formas parte de la familia de Dios, es tu responsabilidad proteger esa unidad. Hay citas que nos respaldan en esta enseñanza. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 3. Dice ahí: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Primera de Corintios también nos dice en capítulo 12, versículo 3, que como creyentes compartimos un Señor, un cuerpo, un propósito, un Padre, un Espíritu, una esperanza, una fe, un bautismo y un amor. Bueno, nosotros tenemos que buscar siempre en qué somos afines. La mayoría de las iglesias tienen problemas por este tipo de conflictos, porque estamos viendo lo que hay de diferencias. Estamos buscando entender el día de hoy cuál es el propósito de Dios para nosotros en lo que nos corresponde a cuidar de la iglesia. Nosotros tenemos que aprender a amarnos como Cristo nos ha amado. Él no ve nuestras debilidades, Él no ve nuestras diferencias, Él ve en lo que sí somos afines. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 23, nos dice: no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleito. Si tú y yo, como parte del cuerpo de Cristo, nos enfocamos en Jesús, en nuestro Padre, y volteamos a ver hacia las personalidades, los gustos, las interpretaciones, los estilos y los métodos, podemos perder esa unidad y nos alejamos de los propósitos que Dios tiene. Lo que Él busca es lograr entre nosotros y Él una armonía, y esa armonía es el reto diario. Nosotros tenemos que buscar lo mismo que Él busca. Para poder estar en armonía con Dios, tenemos que buscar lo que Él quiere con lo que yo quiero. Yo tengo que buscar lo que Él quiere para mí y así poder desarrollar un carácter de acuerdo al carácter de Él. Dice también en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo, enseñando a los corintios, les dice esto: les dice: amados hermanos, les ruego por la autoridad del Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros. ¿Qué es armonía? Armonía es algo que tiene que funcionar entre nosotros, y la batalla diaria que tú y yo tenemos con las situaciones que estamos viviendo todos los días, en medio de problemas, en medio de los conflictos de tu carácter y del mío, cada uno de nosotros a veces chocamos.
Y ese choque tiene que generar un mejor carácter. Tiene que buscar en nosotros, Dios está buscando en nosotros que nuestro carácter sea desarrollado. Es decir, no quedarnos en la misma manera de vivir. Nosotros tenemos que buscar que la parte negativa, la parte humana, donde hay conflictos, donde hay hipocresía, donde hay heridas, donde hay negligencia, en las iglesias hay legalidad, hay orgullo, hay muchas cosas más, pero tenemos que buscar esto. La iglesia está formada por pecadores. Tú y yo somos pecadores de carne y hueso. Nos incluye a ti y a mí. Y eso puede ser aparentemente un estorbo para que la iglesia se desarrolle. Pero fíjate en algo, es muy importante. El carácter, Jesús quiere transformarlo. Que tú y yo tengamos un mejor carácter. Él está buscando que nos parezcamos a Él. Tú y yo tenemos que buscar día con día que el carácter sea nuestra carta de presentación. En todas las iglesias hay este tipo de problemas y eso ha logrado que en las iglesias haya divisiones. Nosotros queremos establecer que en la palabra de Dios, el día de hoy lo establecemos así, puede haber una división, hay una raíz de división, pero tú y yo tenemos que trabajar. ¿Trabajar en quién? En mí. Cada uno de nosotros tenemos que trabajar en nosotros, valga la redundancia. La mayoría de nosotros volteamos a ver cuál es el comportamiento de los demás creyentes. ¿Cómo son las iglesias? Pensamos, bueno, por los creyentes que van, así es que es la iglesia. Por la persona que asiste, así es la iglesia. Recordemos que todos somos pecadores, pero estamos siendo transformados. ¿Quién nos va a transformar? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo va a transformar de acuerdo a nuestra voluntad. Lo que nosotros decidamos que transforme, ese es el área que va a transformar. Cada día nosotros estamos siendo retados en estos tiempos y en los tiempos de Jesús, en los tiempos del apóstol Pablo, cuando él escribió estas cartas, él siempre dio una instrucción y esta instrucción es la que tú y yo tenemos que llevar a la práctica. Cuando hay un conflicto en la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Dice la palabra que tenemos que buscar la reconciliación, no la evasión. La falta de carácter nos lleva a evadir, es decir, huir de las situaciones, tratar de no pensar en ella, ignorarla. Pero la palabra enseña que tenemos que reconciliar. ¿Qué es reconciliar? Nosotros necesitamos llevar a cabo una reunión con esa persona que nos haya lastimado, con esa persona que no se haya portado de acuerdo al estándar que nosotros buscábamos. Arreglar ese conflicto, hablarlo claro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, buscando en qué somos afines, en qué sí somos afines. Muchas personas somos diferentes, o la mayoría de las personas somos diferentes, pero necesitamos entender en qué sí somos afines. La palabra de Dios nos dice en Romanos 14:10 que por qué juzgamos a otro creyente, por qué lo menosprecias, dice la palabra. Todos estaremos delante del tribunal de Dios. Fíjense bien, cuando nosotros no buscamos esa reconciliación y nos dedicamos a juzgar y establecemos un juicio delante de nosotros, al frente de nosotros, eso pone una barrera entre Dios y nosotros. Si yo juzgo a uno de mis hermanos por un comportamiento, por una acción, sea hacia mí o sea hacia alguien más, yo pierdo mi comunión con Dios. Es un riesgo grande que estoy viviendo. Segundo paso que puedo perder ahí también, dice, saco a relucir mi orgullo y mi inseguridad. Porque mi seguridad debe estar basada en los principios de la palabra de Dios. Mi inseguridad es lo contrario. Y esa inseguridad me lleva a que el orgullo de la persona esté al frente y no el sacrificio de Jesús. Cambio mi posición también y me pongo bajo el juicio de Dios. Dios puede juzgarme en ese momento por mis malas actitudes y es lo que nosotros no queremos. Si eso sucede también, voy a dañar la unidad y la comunión de mi iglesia. Tú y yo tenemos que aprender día con día que Dios quiere establecer una unidad en la iglesia. Y el carácter del enemigo de nuestras almas siempre está buscando deteriorar esa identidad. Él trata de desviarnos, él trata de hacernos cambiar de rumbo, cambiar nuestro enfoque.
cuando nuestro enfoque debe ser basado a lo que la palabra de Dios ha establecido, al propósito que Dios tiene para ti y para mí todos los días de nuestra vida. En la iglesia hay este tipo de problemáticas y no es nada más en esta iglesia, en todas las iglesias, porque es un principio que Dios ha establecido. Él quiere que tengamos unidad y esa unidad la vamos a lograr con otras situaciones, no con las que estamos viendo en el carácter, en la deficiencia de carácter de los demás, sino en la eficiencia del sacrificio de Jesús por mí. Cuando yo entiendo que Jesús murió por mí, yo aprendo a ver a mis hermanos como hermanos, perdonándolos, ayudándolos, estableciendo con ellos un vínculo, enseñándoles que Jesús es suficiente para transformar nuestro carácter. El carácter que Dios quiere usar para un propósito más elevado, para un propósito mayor. Nosotros tenemos que buscar establecer principios básicos. Y uno de los principios básicos es proteger la unidad cuando nosotros honramos a todos nuestros líderes, a nuestros pastores. Nuestros pastores algún día ellos darán cuentas, no son perfectos, no hay ni uno solo perfecto, pero ellos darán cuentas a Dios, como tú y yo también vamos a dar cuentas a Dios. Dios va a demandar de nosotros el día de mañana nuestro comportamiento. El desarrollo que nosotros tengamos en nuestro carácter va a ser parte de lo que Él está haciendo día con día. Tú y yo necesitamos establecer cada día de nuestra vida, en nuestra iglesia, los principios que dice la palabra. Uno de los principios fundamentales que también tenemos que llevarnos el día de hoy es que tenemos que buscar en nuestras oraciones establecer el reino de Dios de manera ordenada, ordenada, ordenada. Y lo digo 3 veces, porque es necesario que tú y yo veamos qué está desordenado en mi casa, en mi familia, para poder establecer orden en mi iglesia. Yo quiero ayudar, yo quiero ser parte, yo quiero ser un líder, yo quiero establecer estas cosas. Bueno, en el reino de Dios tenemos que sujetarnos a estos principios. Los pastores necesitan de nuestras oraciones. La iglesia como cuerpo de Cristo necesita de nuestras oraciones. Es un diseño que Dios ha establecido y tenemos que basar nuestra vida a lo que dice la palabra de Dios. No a lo que yo pienso, no a lo que la gente dice, sino a lo establecido en la palabra de Dios. Tenemos que honrar. 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13 nos establece esto. Te la dejo de tarea. Necesitas sacar tu Biblia, necesitas leer tu Biblia, necesitamos aprender de lo que dice la palabra de Dios. Aprovecha este tiempo en tu casa y te esperamos aquí la próxima semana. Necesitamos establecer en nuestras vidas el reino de Dios y que vivamos en iglesias sanas, sanas espiritualmente. Y si necesitamos esa sanidad espiritual en la iglesia es porque nosotros estamos siendo partícipes. La participación de nosotros es fundamental. Yo te invito a que tomes un tiempo, aprovecha este tiempo que estamos en casa, aprovéchalo en cada instante para educarte, para buscar lo que dice la palabra y establecerlo para ti. Dios te bendiga. Me da mucho gusto que estés con nosotros. Conéctate próximamente. Estaremos en contacto. Dios te bendiga.